Como Agua Castro, matrícula AL12509782. A continuación realizaremos los ejercicios planteados para la asignatura de termodinámica. La siguiente actividad tiene la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos para resolver problemas relacionados con la primera y segunda ley de termodinámica, así como la interpretación de diagramas Clapeyron y variables involucradas. El ejercicio A nos presenta un gas ideal, está en equilibrio a 4 atmósferas y volumen igual a 10 litros. Se enfría isobáricamente hasta alcanzar una presión igual a la mitad de su presión inicial. A continuación se calienta a presión constante hasta alcanzar un volumen final, tal que en una compresión isotérmica regresa a su estado inicial. Este es el diagrama Clapeyron. Aquí observamos el primer proceso, desde el punto A al punto B, el punto C al punto C y desde el punto C al punto A. El primer punto o el primer estado sería un proceso isocórico, ya que es a volumen constante. El segundo proceso es un proceso isobárico, ya que es a presión constante. Y el tercer proceso sería un proceso isotérmico, ya que es a temperatura constante. Aquí lo observamos, tenemos nuestros datos, que es la presión en 1, 4 atmósferas, la presión en 2, 2 atmósferas, el volumen, 10 litros, el número de moles es 1 y la constante de los gases ideales, 0.0821 atmósferas litro por mol Kelvin. Tenemos nuestra ecuación de estado de gases ideales, PV es igual a NR por T, de donde podemos obtener la temperatura, PV es igual sobre NR. Como se trata de un ciclo en un proceso termodinámico, calculamos la temperatura en el punto A. Para eso utilizaremos la ecuación temperatura es igual a presión en A, volumen en A, sobre N por R. Sustituyendo valores obtenemos una temperatura de 487.2 grados Kelvin. Después necesitamos calcular la temperatura en B, tomando en cuenta el volumen de acuerdo al diagrama PV. Tenemos la ecuación temperatura en B es igual a PV, la presión en B por el volumen en B sobre N por R. Haciendo la sustitución obtenemos una temperatura en B de 243.6 grados Kelvin. Para encontrar el volumen en C utilizaremos la ecuación 1 de gases ideales. Por lo tanto, obtenemos el volumen en C, que es igual a N por R por la temperatura en C sobre la presión en C. Como es un proceso isotermo, la temperatura en A va a ser la misma temperatura en C, ya que la temperatura no cambia. Para eso tenemos que nuestro volumen en C es igual a NR por la temperatura en C sobre la presión en C. Sustituyendo los valores obtenemos un valor de 19.99 litros. Para calcular el trabajo en el ciclo tomamos en cuenta las siguientes consideraciones. Un proceso isotérmico, su calor no cambia, es cero. En un proceso isobárico a presión constante, el trabajo va a ser igual a la presión por la variación de volumen. En un proceso isocórico no existe trabajo, ya que el volumen es constante. El trabajo en AB, que sería el proceso isocoro, sería igual a 0. Para el proceso isóbaro aplicamos esta relación y obtenemos nuestro trabajo. Para eso, antes de eso tenemos que cambiar las unidades porque nuestro trabajo lo expresamos en julios. Para eso tenemos que trabajar en el sistema internacional y pasar de atmósferas a pascales y de litros a metros cúbicos, ya que un julio es igual a pascales sobre metros cúbicos. Aplicamos la ecuación y obtenemos un trabajo de 224.47 julios en el punto BC. Para calcular el trabajo en el proceso isotérmico aplicamos la ecuación de estado de los gases ideales y considerando que R es constante y la temperatura es constante por ser un proceso isotérmico. Establecemos esa relación, la presión y el volumen son constantes, es igual a C. C es una constante, de aquí despejamos P es igual a la constante sobre el volumen. En la ecuación para calcular el trabajo hacemos ese desarrollo, sustituimos P. En este caso tenemos que P es igual a C sobre B por el diferencial de B. Como C es constante sale de la ecuación, sale de la integral y resolviendo tenemos que el trabajo es igual a C por el logaritmo neperiano del volumen 2 en volumen 1. Pero como C es una constante, podemos sustituirlo por nRT. Para este caso utilizaremos nRT, logaritmo neperiano del volumen 2 en 1. Para obtener el trabajo de C a A, utilizamos esta ecuación y sustituimos los valores. Resolviendo obtenemos un trabajo de 781.2 joules.
es un trabajo negativo, significa que el entorno realiza el trabajo sobre el sistema. El ejercicio B: para comprimir adiabáticamente 2 moles de un gas ideal biatómico cuya temperatura inicial es de 300 Kelvin, ha sido necesario suministrar 900 joules en forma de trabajo. ¿Cuál es la temperatura final del gas? Aquí tenemos los datos: número de moles 2, temperatura inicial 300 Kelvin, trabajo 900 joules. Nos pide calcular la temperatura final. Aplicaremos la constante de 8.31 joules por mol Kelvin, que sería la constante de los gases ideales. Como es una compresión adiabática, el calor es igual a 0, entonces nuestro trabajo va a ser igual a la variación de energía. Como el gas se comprime y se mide el área bajo la curva, podemos afirmar o establecer esta relación, que nuestra variación de energía va a ser igual a F sobre 2, considerando que F son los grados de libertad de un gas y su valor es 5. Haciendo el desarrollo de esa ecuación, obtenemos que el trabajo va a ser igual a 2.5 NR por la variación de temperatura. La temperatura final va a ser igual, en este caso sería de trabajo sobre 2.5 NR más la temperatura inicial. Haciendo el desarrollo y sustitución, obtenemos que la temperatura final va a ser igual a 321.66 grados Kelvin. En el ejercicio C, hallar el cambio de entropía del universo, transferir 800 joules de energía de un foco de 400 hasta un foco de 300. Considerar que si existe una máquina térmica reversible entre los dos focos, nos pide calcular el trabajo. El trabajo producido por esta máquina, que está entre los dos focos, con el calor en A de 800 joules, el calor en B lo vamos a determinar. Por lo tanto, consideramos que la entropía es una función de estado, para la cual consideramos la siguiente ecuación o la siguiente relación, que nuestra entropía en el punto 1 menos la entropía en el punto 2 va a ser igual a 0. Esto lo adaptamos a nuestro sistema y tenemos la siguiente ecuación. Por lo tanto, la variación de entropía del sistema va a ser igual a 0. También diremos que el calor entrante en la máquina es igual al trabajo de la máquina más el calor en B. El calor entrante es igual al trabajo más el calor en B, o el calor en 2. Por tanto, despejamos el calor en B en la ecuación 1 y obtenemos calor en B es igual a calor en A por temperatura en B sobre temperatura en A. Sustituyendo los valores, obtenemos el calor en B, que serían 600 julios. Para calcular el trabajo utilizamos la ecuación 2, que nos dice que el calor en 1 es igual al trabajo más el calor en 2. Haciendo ese desarrollo obtenemos un trabajo de 200 joules. Para demostrar que la variación de entropía del sistema es nulo, aplicamos la sustitución en la ecuación que nos dice que la variación de entropía es igual a 0. Entonces, sustituyendo los valores, demostramos aquí que la entropía en un ciclo reversible es 0. El ejercicio D nos plantea un cilindro vertical de paredes adiabáticas y provisto de un pistón no conductor de calor. Está dividido por una pared fija diatérmica superior que contiene 15 moles de un gas ideal y una presión en equilibrio de 1.013 bares de 100 gramos de agua y 100 gramos de hielo. Si el pistón se introduce lentamente, nos pide calcular la variación de entropía del gas, de la mezcla y del universo en este proceso. Aquí tenemos la representación esquemática. Las paredes son adiabáticas, tenemos una pared fija, pero es diatérmica. Aquí tenemos una situación donde hay intercambio de energía por tratarse de una pared diatérmica. Nuestros datos los tenemos aquí representados. La masa del agua, la masa del hielo. Obtenemos por lo tanto el número de moles. La constante de los gases ideales y nuestra presión en 1, que sería 0.13 bars. En el punto de equilibrio del agua se considera que 273 grados Kelvin para que el agua coexista con el hielo. Primero calculamos el trabajo de la mezcla, que finalmente ocupamos esta relación. El trabajo es igual al integral desde el punto 1 al punto 2 por la presión por el diferencial de B. Como no conocemos el volumen 1 o B sería igual, el volumen sería del punto B al punto B2, se divide por tratarse de una variación de volumen. Entonces tenemos que P es igual a C sobre B por NR, y nuestro trabajo final, haciendo todo este desarrollo, obtenemos la siguiente ecuación, que sería
menos nRT por el logaritmo neperiano de 2. Sustituimos y obtenemos, como observamos, utilizamos la temperatura del estado en equilibrio del agua para este caso. Sustituimos los valores, en nuestra ecuación que ya desarrollamos, y obtenemos el trabajo de la mezcla, que sería igual a 15.745.9 joules. El sentido del signo negativo, ya que el entorno realiza el trabajo sobre el sistema. Como se trata de un proceso isotérmico, la temperatura es constante, por lo tanto tenemos esta relación, que nuestra variación de energía va a ser igual a 0. Para obtener la variación de entropía aplicamos la siguiente ecuación, por lo tanto decimos que el trabajo sobre la temperatura va a ser igual a menos 57.6 Joule. Por lo tanto aquí podemos decir que el signo de la variación de la energía o la variación de la entropía pues es porque el sistema se realiza, el trabajo se realiza sobre el sistema. Para encontrar la entropía en el gas, como consideramos que son paredes diatérmicas, entonces existe transferencia de energía y la posición del signo de trabajo es positivo, aunque en este caso el sistema realiza el trabajo sobre el entorno. Sustituyendo el valor nos da 57.6, por lo tanto la variación de entropía en el universo sería igual a la variación de entropía de la mezcla más la variación de entropía del gas. En este caso menos 57.6 más 57.6 nos daría 0, nuestra variación de entropía en el sistema. Conocer el comportamiento de los gases o de los sistemas termodinámicos es de suma importancia, ya que eso nos permite mejorar procesos, tal y como lo podemos ver reflejado en refrigeradores que de hace unos cuantos años pues bueno, no era el mismo sistema, ahora son más eficientes. Eso partió conociendo como el comportamiento de las variables y cómo obtener su mayor comportamiento en cuanto a materiales. Eso es básicamente lo que se aprendió durante este curso y considero que es importante conocer este tipo de ecuaciones o de sistemas. Gracias.